Existe un arma silenciosa que puede penetrar las defensas emocionales de una mujer con tal precisión que la dejará pensando en ti durante días, incluso cuando tiene mejores opciones a su alrededor. No son cumplidos vacíos ni técnicas superficiales. Es algo mucho más profundo que activa circuitos neurológicos específicos en su cerebro, generando una conexión que pocos hombres logran establecer. He documentado durante años un patrón sorprendente: hombres con aparentes desventajas físicas, económicas o sociales, que logran despertar un deseo obsesivo en mujeres extraordinarias, mientras que aquellos con todos los atributos externos perfectos son olvidados rápidamente. La diferencia no está en lo visible, sino en su capacidad para activar lo que llamo la arquitectura neuroemocional femenina. Lo que revelaré hoy son 10 preguntas estratégicas que no solo despiertan curiosidad, alteran químicamente su estado emocional, creando una huella dopaminérgica tan potente que la hará cuestionarse por qué no puede dejar de pensar en ti. Voy a ser brutalmente honesto contigo. Por mi consulta han pasado hombres extraordinarios que fracasaron rotundamente con mujeres inicialmente interesadas porque ignoraban los circuitos de resonancia emocional profunda, conexiones neurológicas que, cuando son activadas correctamente, generan una respuesta química incontrolable en el cerebro femenino. Estas 10 preguntas no son simples frases, son detonadores neurológicos precisos que penetran en su sistema límbico, la parte del cerebro que procesa emociones intensas y crea memorias emocionales duraderas. Cuando las formulas con el tono adecuado, en el momento preciso y con la presencia emocional correcta, activas patrones de neurotransmisores que literalmente la programan para asociar tu presencia con estados emocionales intensos y adictivos. No se trata de manipulación superficial, sino de comprender profundamente la arquitectura neurológica del deseo femenino y cómo puedes convertirte en un estímulo emocionalmente significativo que ella no podrá olvidar fácilmente. El primer elemento transformador es la activación de memoria emocional adictiva. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de obtener información, sino de activar circuitos neurológicos que la conectan con sus experiencias emocionales más intensas. Cuando preguntas, ¿qué tipo de hombre te cuesta olvidar aunque no haya sido bueno para ti?, accedes directamente a su sistema límbico, específicamente a la amígdala y el hipocampo. Esta pregunta provoca una cascada bioquímica donde activas simultáneamente circuitos de dopamina asociados con el deseo y circuitos de cortisol vinculados al estrés emocional, replicando químicamente el estado de adicción emocional. Lo fascinante desde una perspectiva evolutiva es que el cerebro femenino está especialmente calibrado para recordar experiencias emocionales intensas como mecanismo de protección. Cuando ella recuerda a ese hombre que la marcó, no solo está accediendo a la memoria, está reviviendo parcialmente el estado neuroquímico que experimentó entonces. Mientras ella responde, inconscientemente proyecta esa intensidad emocional en ti, porque eres quien activó ese circuito neurológico. La clave está en tu presencia durante su respuesta. Mantén una expresión de comprensión tranquila, sin interrumpir ni juzgar, aunque mencione comportamientos tóxicos. Recuerdo el caso de Miguel, un ejecutivo de 48 años que aplicó este principio con una mujer emocionalmente inaccesible. Durante una cena tranquila, formuló esta pregunta con calma, manteniendo contacto visual estable. La mujer comenzó a hablar de un ex que la había impactado profundamente. Miguel no interrumpió, simplemente escuchó con presencia total. Al final de la noche, ella le dijo: «Es extraño, pero siento que te conozco desde hace mucho tiempo». Lo que ocurrió fue una transferencia emocional. La intensidad que recordaba se había proyectado en él. El segundo elemento es la inducción de vulnerabilidad calibrada. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de hacer que ella se sienta expuesta, sino de crear un espacio neurológicamente seguro para partes de sí misma que normalmente mantiene protegidas. Al preguntar,
¿Qué es lo más peligroso que alguien ha despertado en ti? Estimulas simultáneamente su corteza prefrontal y su sistema límbico, creando un estado de vulnerabilidad controlada extraordinariamente atractivo cuando se experimenta con un hombre que proyecta seguridad emocional. A nivel neuroquímico, cuando decide compartir algo vulnerable contigo, su cerebro libera una combinación de oxitocina y dopamina, creando vinculación por revelación selectiva, un fenómeno donde el cerebro asocia la sensación de alivio y conexión con quien facilitó esa revelación. Lo fascinante, desde una perspectiva evolutiva, es que este tipo de vulnerabilidad compartida fue crucial para la supervivencia humana. Las mujeres desarrollaron una sensibilidad particular para detectar hombres que podían manejar tanto su fuerza como su fragilidad sin abusar de ese conocimiento. Recuerdo el caso de Javier, un arquitecto de 53 años que aplicó este principio con una mujer que mantenía una distancia emocional significativa. Durante una conversación tranquila, le formuló esta pregunta sobre lo más peligroso que alguien había despertado en ella. Inicialmente hubo resistencia, pero Javier mantuvo una presencia tranquila, sin presionar. Finalmente, ella compartió cómo un hombre había despertado un lado de ella que la asustaba, una intensidad emocional que la hacía sentir fuera de control. Lo sorprendente fue lo que ocurrió después. La dinámica entre ellos cambió completamente. Ella comenzó a buscar más momentos de conversación profunda, como si hubiera descubierto un espacio seguro para partes de sí misma que rara vez mostraba. El tercer elemento es la sincronización de conciencia corporal profunda. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de observar su lenguaje corporal, sino de crear un circuito donde ella se vuelve hiperconsciente de sus propias respuestas físicas en tu presencia. Al preguntar ¿qué señales da tu cuerpo cuando alguien empieza a gustarte, pero no quieres que se note?, activas su ínsula anterior y corteza somatosensorial, creando un bucle de retroalimentación donde ella se vuelve consciente de señales que normalmente procesa solo su sistema nervioso autónomo. Esta autoobservación inducida genera presencia somática amplificada. Cuando ocurre en un contexto de atracción potencial, su cerebro comienza a registrar y amplificar microsensaciones asociadas con el interés romántico, ligeros cambios en la temperatura corporal, alteraciones sutiles en el ritmo respiratorio, tensión muscular específica. Lo fascinante, desde una perspectiva evolutiva, es que esta consciencia corporal elevada fue un mecanismo de supervivencia social. Las mujeres desarrollaron una capacidad extraordinaria para monitorear sus propias señales no verbales, para evitar revelar interés prematuro antes de evaluar completamente la viabilidad de un potencial compañero. Recuerdo el caso de Alejandro, un médico de 47 años que implementó este principio con una mujer físicamente distante. Durante una conversación relajada, le formuló esta pregunta sobre las señales involuntarias de su cuerpo. Inicialmente, ella se sorprendió, luego sonrió y comenzó a describir cómo su voz cambiaba ligeramente y cómo tendía a jugar con su cabello cuando alguien le atraía. Lo extraordinario fue que, mientras hablaba, comenzó inconscientemente a exhibir esos mismos comportamientos. Alejandro lo notó, pero no lo mencionó inmediatamente. Simplemente tuvo contacto visual tranquilo y una leve sonrisa. Días después, ella le confesó que no había podido dejar de pensar en esa conversación y en cómo se había sentido transparente de una manera que encontraba extrañamente atractiva. El cuarto elemento es la proyección de exclusividad neuroemocional. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de hacerla sentir especial con cumplidos genéricos, sino de crear un circuito donde ella te percibe como alguien capaz de acceder a partes de su ser invisibles para los demás. Al preguntar ¿cuál es tu debilidad más secreta, esa que solo alguien muy especial podría descubrir?, estimulas su corteza prefrontal ventromedial y su sistema de recompensa dopaminérgico, creando un estado donde ella evalúa conscientemente
qué nivel de intimidad emocional permitir mientras experimenta inconscientemente la excitación de ser verdaderamente conocida. A nivel neuroquímico, cuando contempla revelar una vulnerabilidad auténtica a un hombre específico, su cerebro libera una mezcla precisa de oxitocina que facilita la confianza y el vínculo y norepinefrina que aumenta el estado de alerta y la significación emocional del momento. Esta combinación bioquímica crea lo que en neurociencia afectiva llamamos marcador de exclusividad relacional, una huella neurológica que etiqueta la interacción como emocionalmente privilegiada. Recuerdo el caso de Martín, un empresario de 51 años que aplicó este principio con una mujer que mantenía relaciones cordiales pero superficiales con los hombres. Durante una conversación tranquila le formuló esta pregunta sobre su debilidad secreta. Ella inicialmente respondió con una broma defensiva, pero Martín mantuvo una presencia tranquila, sin presionar ni retirarse. Finalmente, ella compartió algo sorprendente. A pesar de su imagen de fortaleza e independencia, tenía un miedo profundo al abandono que la hacía sabotear relaciones cuando comenzaban a profundizarse. Lo extraordinario fue su reacción cuando Martín respondió con comprensión genuina, en lugar de consejos o juicios. Es como si hubieras visto una parte de mí que ni siquiera mis amigas más cercanas conocen. El quinto elemento es la activación del conflicto neurológico atractivo. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de crear toxicidad, sino de estimular una tensión neurológica específica entre seguridad y riesgo que resulta irresistiblemente atractiva. Al preguntar, ¿qué hace un hombre que te hace sentir en peligro pero no puedes evitar quererlo más? Estimulas simultáneamente su amígdala y su núcleo accumbens, creando disonancia hedónica. Una contradicción interna donde el cerebro experimenta simultáneamente señales de alerta y atracción. Este estado genera una cascada bioquímica única, adrenalina, que aumenta el estado de alerta, dopamina, que intensifica el deseo, y endorfinas, que transforman la tensión en placer anticipatorio, creando adicción al contraste emocional. Un estado donde la alternancia entre tensión y resolución se vuelve más atractiva que la estabilidad constante. Lo fascinante desde una perspectiva evolutiva es que esta atracción hacia el riesgo emocional calibrado fue adaptativa. Las mujeres desarrollaron sistemas neurológicos para identificar hombres que representaban un desafío óptimo suficientemente impredecibles para ser interesantes, pero suficientemente confiables para no representar un peligro real. Recuerdo el caso de Raúl, un abogado de 49 años que implementó este principio con una mujer que parecía atraída pero inconsistente en su interés. Durante una conversación íntima, le formuló esta pregunta sobre el hombre que representa un peligro atractivo. Inicialmente, ella pareció sorprendida, luego reflexiva, finalmente compartió que se sentía irresistiblemente atraída hacia hombres que mostraban una combinación específica, una confianza inquebrantable en sí mismos, junto con una capacidad de vulnerabilidad selectiva. Lo revelador fue su explicación. Es como si no me necesitaran para estar completos, pero me eligieran específicamente por algo que solo yo puedo darles. Después de esta conversación, la dinámica entre ellos cambió notablemente. Ella comenzó a mostrar un interés más consistente y proactivo. El sexto elemento es la liberación de restricción neuroemocional. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de incitar comportamientos impulsivos, sino de crear un espacio donde ella pueda acceder a partes de sí misma que normalmente mantiene contenidas. Al preguntar, ¿qué es lo más loco que harías si nadie supiera que fuiste tú?, estimulas simultáneamente su corteza prefrontal y su sistema límbico, creando tensión neurológica productiva entre lo que debería hacer y lo que secretamente desea. A nivel neuroquímico, cuando contempla posibilidades más allá de sus límites habituales, su cerebro libera una combinación específica de dopamina asociada con la anticipación placentera, y GABA, un neurotransmisor inhibitorio que normalmente restringe impulsos.
La simple contemplación de posibilidades prohibidas crea lo que en neurociencia llamamos desinhibición imaginativa selectiva. Un estado donde las barreras mentales se relajan temporalmente en un contexto seguro. Recuerdo el caso de Daniel, un profesor universitario de 52 años que implementó este principio con una mujer que proyectaba una imagen impecable de corrección y control. Durante una conversación relajada, le formuló esta pregunta sobre lo que haría si nadie lo supiera. Inicialmente, ella se mostró reticente, pero la mirada no juiciosa de Daniel creó un espacio seguro. Finalmente compartió una fantasía sorprendentemente audaz, que contrastaba completamente con su imagen pública. Lo revelador no fue el contenido específico, sino su reacción posterior, una mezcla de alivio y complicidad, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que cargaba. En las semanas siguientes mostró una espontaneidad y autenticidad con él que no exhibía con nadie más. El séptimo elemento es la decodificación de patrones de atracción inconsciente. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de preguntar directamente si le gustas, sino de crear un circuito donde ella misma reconozca sus propios patrones de atracción mientras los experimenta contigo. Al preguntar ¿cómo te comportas cuando empiezas a enamorarte, pero no quieres aceptarlo? ¿Y qué fue lo que más te marcó de un hombre? Estimulas simultáneamente su corteza prefrontal y su sistema límbico, creando metacognición emocional, la capacidad de observar sus propios patrones emocionales mientras los experimenta. A nivel neuroquímico, cuando analiza sus propios comportamientos de atracción, su cerebro entra en un estado único, donde la actividad del lóbulo frontal, que es el pensamiento analítico, se sincroniza con la actividad límbica, es decir, la respuesta emocional. Esta sincronización crea lo que en neurociencia llamamos coherencia neurocognitiva, un estado donde el análisis consciente y la experiencia emocional se refuerzan mutuamente en lugar de contradecirse. Recuerdo el caso de Eduardo, un arquitecto de 55 años, que implementó este principio con una mujer que mostraba señales mixtas de interés. Durante una conversación íntima, le formuló estas preguntas sobre sus patrones de comportamiento cuando comienza a sentir atracción. Inicialmente ellos de forma general, pero gradualmente se volvió más específica, describiendo cómo tendía a volverse más atenta a pequeños detalles sobre el hombre, cómo analizaba sus conversaciones después y cómo intentaba mantener una fachada de neutralidad mientras internamente procesaba sus sentimientos. Lo extraordinario fue que durante las semanas siguientes comenzó a exhibir exactamente esos comportamientos con Eduardo, prestando atención inusual a detalles sobre él, haciendo referencias a conversaciones pasadas y alternando entre proximidad y distancia calculada. El octavo elemento es la activación de proyección idealizada. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de fingir ser perfecto, sino de crear un espacio neurológico donde ella pueda proyectar sus deseos más profundos en ti. Al preguntar, por ejemplo, ¿te ha pasado que alguien te atrae y no entiendes por qué? Activas lo que en neurociencia llamamos disonancia cognitiva atractiva. Un estado donde la incapacidad de racionalizar completamente la atracción intensifica el interés en lugar de disminuirlo. A nivel neuroquímico, este estado de confusión positiva genera una cascada de neurotransmisores que incluye dopamina, que está asociada con la anticipación y el deseo, y norepinefrina, que aumenta el estado de alerta y la fijación mental. Esta combinación crea un estado de búsqueda cognitiva activa donde el cerebro intenta constantemente resolver el misterio de la atracción inexplicable. Recuerdo el caso de Fernando, un empresario de 50 años que implementó este principio con una mujer que parecía intelectualmente interesada, pero emocionalmente distante. Durante una conversación casual, le formuló esta pregunta sobre la atracción inexplicable. Ella, al principio, pareció sorprendida, luego pensativa. Finalmente,
Compartió una experiencia donde se había sentido profundamente atraída por alguien que no encajaba en ninguna de sus categorías habituales. Lo fascinante fue su reacción cuando Fernando respondió simplemente: a veces, lo inexplicable es lo más real, y cambió suavemente de tema. En los días siguientes, ella comenzó a buscarlo con más frecuencia, como si estuviera intentando resolver un enigma que él había planteado sin declararlo directamente. El noveno elemento es la sincronización de reconocimiento profundo. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de ofrecer validación superficial, sino de crear un circuito neurológico donde ella sienta que puede ser completamente vista y valorada sin explicaciones. Al preguntar, por ejemplo, si alguien lograra entenderte sin que tengas que explicar nada, ¿qué lugar ocuparía en tu vida? Activas su sistema de apego profundo y sus circuitos de seguridad emocional, creando un estado de anhelo de reconocimiento auténtico, una necesidad evolutiva fundamental de ser comprendida sin tener que explicarse constantemente. A nivel neuroquímico, esta pregunta estimula la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo, en anticipación de una conexión profunda, junto con serotonina, que genera una sensación de calma y seguridad emocional. Esta combinación crea un estado receptivo donde las barreras defensivas se reducen naturalmente. Recuerdo el caso de Ricardo, un médico de 54 años que implementó este principio con una mujer que mantenía relaciones superficiales con la mayoría de las personas en su vida. Durante una conversación tranquila, le formuló esta pregunta sobre ser entendida sin explicaciones. Inicialmente, ella pareció conmovida por la pregunta misma, como si hubiera tocado un anhelo profundo. Finalmente respondió que esa persona ocuparía el lugar más importante, porque sería el único que realmente me conocería. Lo revelador fue cómo su comportamiento cambió después de esta conversación. Comenzó a compartir pensamientos y sentimientos con Ricardo que admitió nunca haber expresado a nadie más, como si hubiera encontrado finalmente un espacio donde podía ser auténtica, sin miedo al juicio. El décimo elemento es la cristalización de intimidad neurológica. Y aquí está lo que muchos hombres no entienden. No se trata de acumular información sobre ella, sino de crear un campo relacional donde cada interacción adquiere significado amplificado. Al preguntar combinaciones estratégicas de las preguntas anteriores, creas lo que en neurociencia llamamos efecto de coherencia aumentada. Un estado donde cada nueva interacción se integra en un patrón de significado creciente, haciendo que la conexión se sienta simultáneamente nueva y familiar. A nivel neuroquímico, esta coherencia percibida activa el sistema de recompensa cerebral de manera sostenida, liberando dopamina no solo durante la interacción, sino también en anticipación de futuros encuentros. Esto crea un estado de adicción positiva, donde el cerebro comienza a asociar tu presencia con estados emocionales placenteros y significativos. Recuerdo el caso de Gabriel, un ingeniero de 49 años que implementó sistemáticamente estas 10 preguntas con una mujer que inicialmente mostraba poco interés romántico en él. A lo largo de varias semanas utilizó estas preguntas estratégicamente, no de forma mecánica, sino orgánicamente integradas en conversaciones naturales. Lo extraordinario fue la transformación gradual en cómo ella respondía a su presencia, desde una actitud cordial pero distante, hasta una conexión donde ella misma comentó: «Es extraño, pero siento que te conozco mejor que a personas con las que he pasado años». Gabriel había creado un campo de intimidad neurológica donde cada interacción construía sobre las anteriores, creando un patrón de significado creciente que resultaba magnéticamente atractivo. Estas preguntas son llaves neurológicas que abren puertas específicas en la arquitectura emocional femenina. Cada una activa un circuito distinto, desde la activación de memoria emocional adictiva hasta la cristalización de intimidad neurológica. Lo extraordinario es que no necesitas dominar
perfectamente cada elemento para crear un impacto profundo. Lo que realmente importa es la autenticidad con que los implementas. Cuando formulas estas preguntas desde una presencia masculina genuina, atenta, contenida, no necesitada, estás comunicando algo más valioso que cualquier técnica, que comprendes la profundidad de su experiencia femenina sin necesitar explicaciones. Y eso, más que cualquier palabra específica, es lo que crea una huella emocional duradera. Porque al final, lo que verdaderamente vuelve loca a una mujer no es el misterio superficial ni la técnica estudiada, sino encontrar a un hombre que pueda navegar con maestría por las profundidades de su mundo emocional sin perderse ni asustarla en el proceso.